Bien, seguimos con nuestro tema, hermanos, que es importante, claro, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud y reacción en el tiempo de prueba? Parte 3. Parte 3. Hemos estado hablando con respecto a la prueba, con respecto a cómo se puede tornar a la forma como debemos enfrentar lo que Dios espera. Y tenemos que mencionar algo que es importante también. Cuando tú estés enfrentando dificultades que vengan de repente, tú tienes que meditar bien. La mayoría cuando vienen dificultades siempre dice, estoy en prueba. Y puede ser. Pero también hay un margen de posibilidad que lo que estés viviendo sea consecuencia de algún pecado. Sea consecuencia, ¿verdad?, a la cual haya necesitado Dios entrar en disciplina contigo. ¿Cómo discernirlo? Bueno, con mucha oración. Si tú te dedicas a orar en el momento de la tribulación, inmediatamente que comience el problema y le clamas a Dios que con su Espíritu Santo te dé sabiduría, Él te va a revelar si es consecuencia, si es disciplina, ¿verdad? En parte la consecuencia puede ser utilizada para disciplinar, o si es prueba. Nadie puede decirte. Por lo general, en las iglesias legalistas, cada vez que ven a alguien que está en problemas, siempre lo catalogan como disciplina. Oh, el Señor lo está castigando. Oh, el Señor. Y por eso aquí hay personas que cuando están pasando graves dificultades, no lo mencionan ni piden oración, porque saben que lo van a juzgar. Oiga, yo estuve en la iglesia donde yo me crié. A varias personas que se miraban saludables, de repente, ¡pum!, morían de cáncer. Y nunca pidieron oración. ¿Por qué? Por el temor a ser juzgados. A que dijeran, oh, ve, algo hizo que el Señor le mandó esa enfermedad. Hermano, seamos maduros ya. Muy maduros. El único que puede determinar qué está pasando en su vida es el que la está viviendo. El único que dobladas sus rodillas puede pedirle discernimiento al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, dame sabiduría para entender tu propósito, si es una prueba, si es consecuencia de mi pecado, un pecado que yo he pasado por alto, revélamelo. Inmediatamente el Espíritu Santo, si es un pecado, le va a poner en la mente la escena vívida y clara de lo que hiciste. Más si es un pecado repetitivo, te lo va a poner claro. Eso no lo dudes. Revisamos las puertas que estaban ya cerradas, hermano, porque yo las había cerrado. Ok, excelente, gracias. Entonces, nadie más. ¿Puedes pedir consejería? Claro que sí, el pastor puede ayudarte a orientarte, claro que sí, a orar por ti. Y espero que no a juzgarte. Espero que no a juzgarte, ¿verdad? Porque sí hay pastores que tenemos esa tendencia de juzgar, pero sí, el único que puede determinar qué es lo que estás viviendo eres tú mismo, dirigido por el Espíritu Santo. A menos que sea un pecado completamente público y que la consecuencia sea tan pública como el pecado mismo. Entonces, volviendo a lo que fue nuestra lectura, Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1. Bien, entonces, dijimos por allí, versículo 12, bienaventurado, o sea, doblemente feliz, doblemente bendecido, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recuerde, una prueba puede convertirse en tentación. Pero también puede aparecer la tentación en sí misma sin haber comenzado una prueba. Ya voy a explicar, ¿verdad? Las 2 semanas anteriores estábamos explicando que viene una prueba y dependiendo cómo tú actúes o dependiendo de tu actitud ante la prueba misma,
Si actúas con debilidad, puede surgir en tu corazón, en tu debilidad, una oportunidad que te llame al pecado. Ya sea desmayando, renegando, no voy a explicar todo eso porque ya lo explicamos, o cayendo en una debilidad misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hablar con respecto a esta lectura? Esa es la prueba en sí mismo. Recuerda, la misma palabra que se usa para prueba es la misma que se traduce del griego para tentación. La misma. Lo que implica que cuando surge la tentación, también estás bajo prueba. También estás bajo prueba, ¿verdad? Y ya vamos a entrar allí. Primero quiero que hablemos desde la palabra soportar. Fíjate bien. La palabra soportar es importante acá, donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soportar describe un proceso pasivo y doloroso de sobrevivir, oye bien, una prueba, y se enfoca en el resultado victorioso que se disfruta al final. O sea, significa el resultado en sí mismo, de que cuando la persona está pasando el momento de prueba, se está enfocando en la victoria que al final va a tener. Eso implica no dejarse derrotar viendo las circunstancias, que eso es lo que hacemos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Siempre, cuando estamos pasando por un momento, lo primerito que hacemos al orar es describirle todas nuestras circunstancias a Dios, ¿sí o no? ¿Y creemos que Dios no las conoce? Si Dios las ha permitido. Y a quejarnos, ¿por qué permitiste? Y bla, 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 bla. Nunca le decimos, rara vez: Señor, manifiesta tu gloria en esta situación y hazme ver el propósito y dame la capacidad de soportar para poder disfrutar lo que tú estás buscando en mi vida. Es una persona que nunca renuncia a su fe salvadora. ¿Por qué? Porque se aferra a la fe que emana del poder de Dios. ¿Me entiende? Emana de Él, demostrando que ama a Jesús, que no va a renunciar jamás, no va a desmayar, como ya explicamos los 2 domingos anteriores. Personas que cuando están pasando por pruebas, tiran la toalla, y explicamos motivo y propósito. La palabra aquí soportar, ¿verdad? Viene de resistir, de una palabra en griego que es dokimos, que significa aprobado. O sea, una persona que soporta sale aprobado. Oiga bien, y si sale aprobado, sale bendecido. Y si sale bendecido, sale con galardón. Dijimos al principio, cuando estábamos hablando de esto, porque los temas que estamos desarrollando son los galardones, el tribunal de Cristo, el bema. Entonces, una persona que ¿cómo que se llama? Cuando está entrando ya sea en prueba o en tentación, o que la prueba se convierte en tentación, se está jugando un galardón, se está jugando también el respaldo de Dios, que es la bendición directa aquí en la tierra. Se está jugando muchas cosas, muchas cosas. Y nosotros no vamos a resistir por el amor al galardón, vamos a resistir por amor a Cristo, que lo dio todo por nosotros. Que si bien es cierto, parte del resultado de soportar, de resistir, de ese dokimos, es galardón. Si tú cedes y caes, y vamos a explicar ese proceso, pierdes el galardón, pierdes el respaldo posiblemente también. Lo que sí pierdes es comunión por el pecado, automático. Todo pecado corta la comunión con Dios. Y ese galardón jamás va a volver a estar en juego. Perdido, perdido. ¿Cuántos perdemos en el transcurso de la vida? Entonces, la palabra dokimos es un vocablo que se aplicaba especialmente a los metales que son probados a fuego. En el griego antiguo era utilizado en el resultado de un material precioso, oro, plata por lo general, que salía aprobado, que decía, este está bueno.
¿verdad? Lo limpiamos, lo purificamos con fuego. Entonces es una metáfora para con nosotros, es un símil para darnos a entender hasta el nivel de prueba que puede llegar un cristiano para ser purificado. ¿Entiende? Por eso es que, y no lo digo por desanimarte, y lo he dicho muchas veces, difícilmente si enfrentas una prueba difícil que te sacudió por mucho tiempo, sacudió tus emociones, te sacudió espiritualmente, y que saliste aprobado, que saliste bien, difícilmente las siguientes van a ser en menor tono. Puede ser que más de algunas sí aparezcan problemitas y pruebitas, pero si saliste victorioso con una temperatura de 100 grados, ¿tú crees que Satanás va a traer una prueba a ti con una temperatura menor a eso? Y no lo digo por desanimarte, porque cada vez que tú sales aprobado, has salido con más capacidad de soporte, de soportar, con más capacidad de resistir. ¿Me estoy dando a entender? Hay temperaturas exactas, por ejemplo, para poder trabajar el hierro, para poder trabajar el oro. Si tú no los pones en la temperatura correcta, no puedes hacer nada con ellos. No puedes hacer nada. Hay un programa que veo no recuerdo si es allí o Mundo History Channel, creo que es History Channel, que se llama Forjado al Fuego. No sé si ustedes lo han. Y ahí hacen competencias, ¿verdad? Y ahí están los jueces criticando el trabajo porque están viendo, con solo ver, calculan la temperatura que tiene el metal y dicen, a este le falta, a este ya se le pasó. Y yo digo, yo lo veo igual. Igual de colorado, no, a este le falta, dice. Y con solo oír, cuando van a templar y cuando lo meten al agua, el hierro, con solo oír el sonido que hace en el aceite o en el agua, dependiendo de lo que usen, saben si va a salir bien o mal, saben si va a salir torcido, saben si va a salir agrietado. Oye, es un oído muy, muy entrenado, pero son personas que han trabajado años con el hierro. Si no son sometidos el oro, la plata y estos metales a la temperatura correcta, no se obtiene nada bueno de ellos. Te recomiendo ver ese programa, es educativo, es bueno porque más o menos pues a uno da la orientación y uno puede tener un ejemplo de lo que la Biblia dice con respecto a ello. Espadas que hacen unas espadas bien hermosas, pero al primer chilín salen pedazos por todos lados, partiendo sandías, para que te des una idea. Entonces es importante. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si fuiste sometido a una prueba a la que soportaste, a la que resististe, estás capacitado para resistir más. Dependiendo del edificio, recuerda que Pablo en 1 Corintios capítulo 3, utiliza la palabra edificar, construir. Y dependiendo de tu madurez, así estás edificando, así estás construyendo. Un edificio, ¿verdad? Y eso es un error común en Latinoamérica, ¿verdad? Que cuando alguien se viene para acá, comienza a mandar dinero para que le arreglen la casa o se la construyan. Sin reforzar columnas, comienzan a encaramar, ¿cómo que se llama? Más pisos. Sin reforzar. Así nomás, métanle segunda planta. Mira, que tenemos la segunda planta, pues tengo dinero todavía, métanle tercera. Y eso fue lo que pasó en cierto edificio que una señora hizo en México en el último terremoto. No recuerdo cómo que se llama el colegio. Hizo un colegio y ella comenzó a decir, hay más niños, metan otro piso. Metan otro piso. Y metió no sé cuántos pisos y todavía ella puso su penthouse encima de todo, con piscina y todo. En el primer temblorcito mató un montón de niños esa casa. ¿Por qué? Porque no edificó correctamente. Todo eso, todo lo que estaba construido no tenía la capacidad de soportar, de resistir lo que se estaba edificando. Entonces, ¿qué digo? Una persona inmadura espiritualmente no tiene la capacidad de soportar, no tiene la capacidad de resistir, no tiene la capacidad de edificar.
Solo el cristiano maduro puede edificar. ¿Y cómo madura? A través de soportar, a través de resistir la prueba. ¿Me entiende? Es a través del ejercicio de nuestros sentidos que vamos madurando en Cristo Jesús. A través del conocimiento de la Biblia. A través de poner, o sea, en la prueba, en la tentación, Satanás está confrontándote con lo que tú sabes de la Escritura. Vamos a ver, ya sabes que no hay que robar, vamos a ver si pone un billete por ahí, vamos a ver si es cierto. Y ahí va, de esa manera te va llevando. Y aparte de otras tantas circunstancias que Dios puede permitir. ¿Verdad? Entonces, está en nosotros de la forma como reaccionamos, de la actitud que tomamos ante la prueba, de los pasos que damos, si son los que Dios quiere que dé o son los que la carne me está exigiendo que dé. Como yo voy a salir aprobado o voy a salir adóquimos, que es completamente reprobado, de decir esta espada no sirvió, tírenla, ya no se puede hacer nada con ese metal. O por ahí pues aquí se utiliza un término con respecto al oro y le llaman oro de tontos, no sé si ustedes lo han oído. Hay un oro que se parece, bueno, es un metal que se parece al oro, pero no es oro. Un ojo entrenado lo reconoce. Otros que a través de un proceso, ¿verdad?, de selección y de prueba pueden decir, este es oro de tontos, este es oro falso. ¿Por qué? Porque no resiste, no sale aprobado. Entonces, cuidado, recuerda, toda dificultad o circunstancia difícil que entra en la vida de un creyente puede fortalecerlo si obedece a Dios. Si lo fortalece, desde ahí comienza la bendición. Y permanece confiado en que Dios le está cuidando. Por lo general, cuando nosotros estamos en prueba y la prueba está agria y está quemando, desconfiamos del cuidado y de la presencia de Dios. Lo primerito, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué permitiste? Tú lo sabías. Claro que sí lo sabía, pero le estamos reclamando abandono y eso nunca va a suceder. Cristo mismo dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. Y es una promesa continua de Antiguo a Nuevo Testamento. Continua de no abandonar. Siempre te sustentaré, nunca te abandonaré, siempre te fortaleceré con la diestra de mi justicia. O sea, de mí va a emanar el poder que te va a sostener, que te va a soportar. Entonces, cuando estamos en prueba, si nosotros acudimos a donde nos van a fortalecer, pues vamos a salir fortalecidos, porque vamos a salir con la capacidad de luchar, porque quien va a luchar es Dios por nosotros. ¿Entiende? Es como que usted ande con un cuarto de tanque en un vehículo y usted sabe que necesita un tanque lleno para llegar al destino que usted se ha marcado. Si usted se va con ese cuarto, usted sabe que va a quedar tirado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a la gasolinera a echar gasito. Si no, no va a poder. Entonces nosotros sabemos que cuando viene la prueba, más si andamos medios carnalones, espiritualmente bajos, casi vacío el tanque, sabemos que así no vamos a poder. ¿Qué necesitamos? Acudir a la gasolinera espiritual para que el Espíritu Santo nos fortalezca para poder luchar y salir aprobados. Si no, no hay otra forma, no hay otra manera. Por eso es que en la Biblia claramente Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando está hablando de la armadura de Dios. Usad toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo, la prueba, podáis salir victoriosos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su. Nosotros en nosotros mismos tenemos la capacidad de resistir. No la tenemos. Solo si confiamos podemos salir fortalecidos, soportando, resistiendo, aprobados, bendecidos, sabiendo que Dios nos va a fortalecer, no nos va a abandonar, que Él permanece con nosotros. O la situación puede convertirse
en una proposición constante en nuestra mente, en nuestra carne, en nuestra concupiscencia, para hacer el mal. Si el creyente opta por dudar de Dios, está en ti. Recuerda, explicamos todo eso lo hemos dicho, ¿verdad? Cómo Dios toma el que lo juzguemos, el que reneguemos, lo hemos explicado. No voy a repetir todo eso, vete al primer sermón de esto, al de hace 2 domingos. ¿Verdad? Tentamos a Dios, recuerde, cuando nosotros estamos con falta de fe y cuando nosotros estamos renegando. Vamos acá a Santiago nuevamente. Cuando haya resistido la prueba, cuando la haya soportado, recibirá la corona de vida, el galardón. Hay una versión que dice la corona, que es la vida. La Biblia habla de 5 coronas y ahorita no me voy a detener a hablar de cada una de ellas por cuestión de tiempo. Y es la forma como la presenta en la manera del galardón, lo que tú vas a ganar, ¿verdad? Cuando tú sales aprobado de cualquier situación que presenta el poder ganar cada una de estas coronas. ¿Qué está diciendo aquí claramente? Que si tú soportas, sales fortalecido. El primer galardón es que sales fortalecido. Gozaste de la presencia y del poder de Dios, aparte de lo demás que Dios puede seguirte dando, ¿verdad? Porque la prueba fíjate bien, cuando Dios permite la prueba, Él está diseñado, Él la ha permitido y la ha diseñado para bendecirte. Aunque Satanás la ha diseñado para hacerte desmayar y para destruirte. Pero el que decide al final eres tú. El que decide al final eres tú. ¿Me entiendes? Así de sencillo. Para pecar no necesitas que Satanás se meta. Para ganar la victoria necesitas el apoyo de Dios. ¿Entiende la diferencia? Vamos aquí al siguiente versículo. Fíjese bien. La siguiente parte de este versículo dice: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, no a los que reniegan, no a los que desmayan. Versículo 13, y aquí entramos en más materia. Dice: cuando alguno es tentado, ok, aquí ya la prueba se convirtió en tentación. Ya se está probando a la persona al nivel tentación. Ya es otro nivel. Es diferente. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Primero, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no anda probando a nadie para ver si peca o no peca. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Recuerda cuando leímos 1 Corintios 10:13, que no va a permitir ninguna prueba que no sea mayor de lo que podemos resistir, permitiendo también una salida juntamente con la prueba. Dios conoce. Él ya sabe el nivel de resistencia que tenemos. Por consiguiente, Dios siempre le pone un límite a Satanás en su trabajo. Un límite que Satanás no puede brincarse en lo absoluto. Pero tampoco podemos decir: Dios me está tentando, Él quiere saber si yo soy fuerte o acá. No, porque en Dios no existe malicia, no existe ni siquiera una pequeña sombra de oscuridad en la cual Él quiera divertirse o Él quiera probar absolutamente nada, porque Él nos conoce tal y como nosotros somos. Explicamos al principio, Dios permite la prueba y también la tentación para que nosotros mismos nos demos cuenta lo débiles que somos y que experimentemos el poder y el respaldo de Dios, si se lo permitimos. Para eso es permitido la prueba, pero Dios no diseña nada. Usted puede ver más o menos cómo son las maquinaciones. Lea los primeros capítulos del libro de Job, por ejemplo. Él no tienta a nadie, ni siquiera Él puede ser tentado por nadie, por el mal. ¿Me entienden? No puede ser tentado por el mal. ¿Por qué lo dice de esa forma Santiago? Porque en la cultura griega, que era la que prevalecía, existía en la misma filosofía griega y la religión griega la idea de que los dioses
disfrutaban divirtiéndose con el ser humano, poniéndole, ¿verdad? Y pues antes en las películas antiguas sacaban, ¿verdad?, la forma como ellos pensaban, hechas exactamente en base a la filosofía griega, ¿verdad? Que hasta parecía una forma como de tablero de ajedrez, ¿verdad? Donde aparece la nave de Argos, cómo están haciéndole la vida imposible a Ulises, todo eso sacado del libro La Ilíada, por ejemplo. No sé si tú lo has leído, ¿verdad? A mí me lo metieron en bachillerato, ¿verdad? Pero esto va contrario a lo que Dios es, porque Dios no se divierte con nadie. Dios no se aburre, pues, para que tú tengas. Los dioses griegos se aburrían, necesitaban agarrar de patos a los humanos. Pero Dios no tiene esa debilidad. No es así. Y entonces, ¿de dónde surge el problema? Fíjate bien, Satanás puede presentar el escenario propicio para que tú peques. Fíjate bien, pero ¿de dónde surge entonces el deseo? Vamos a ver, 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿de dónde surge el problema? De mi interior, de mi deseo y mi atracción carnal, de mi deseo a algo que sé que a Dios le desagrada. Concupiscencia puede ser una compulsión muy fuerte, un deseo muy fuerte. Cuando se dice concupiscencia está hablando de un deseo muy fuerte, ¿verdad? Que me es difícil controlar. Satanás no tiene la capacidad, fíjate bien, Satanás, cuando tú recibes a Cristo Jesús como Salvador personal, no tiene la capacidad de entrar a tu mente ya, ni de estar dentro de ti. Tiene la capacidad de meterte ideas y pensamientos, sí, pero desde afuera hacia adentro, ¿verdad? Lo que se puede conocer como opresión. Pero ya estar dentro de ti no, pero como antes de recibir a Cristo tú le pertenecías, te conoce. Pero también, ¿verdad? El demonio, por tus actitudes, por cómo ves, por cómo te expresas, por lo que tú estás viendo en internet, por ejemplo, puede determinar cuál es tu debilidad. Puede determinarlo fácilmente, muy fácilmente. Es el padre de la psicología. Así literal. Puede analizar, este está viendo pornografía. Por ahí vamos entonces. ¿De dónde surgió la pornografía? Del deseo interior, porque Satanás no te encendió el iPad, la computadora, ni el teléfono para poderlo buscar. Lo encendiste tú. Surgió de tu interior, de tu deseo, de tu concupiscencia. Interesante, ¿verdad? Entonces no podemos echarle la culpa ni a Dios ni al diablo, porque el problema está en ti. Fíjate bien, hoy día en el humanismo, y el humanismo entrando a las iglesias, tú vas a encontrar muchas iglesias que están reprendiendo espíritus. Vamos a echar ese espíritu de lujuria, vamos a echar ese espíritu de alcoholismo, y comienzan a reprender. Y la persona, cuando viene al pastor, el pastor, en lugar de confrontarlo con su pecado, lo que quiere hacer es una oración de liberación. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Que la persona no se haga responsable de su pecado, al igual que Adán. Así literal. Y tú vas a encontrar ese mal en casi el 80% de las iglesias de hoy. Hay una canción hasta de Marcos Witt, ¿verdad? Que está por ahí, que ya tiene como 8 o 10 años. Espíritu de tentación, fuera. Espíritu de fuera. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Engañando a la gente. Y la gente dice, entonces lo que yo tengo es un espíritu. O sea, ves, Señor, no era yo, es el espíritu que está en mí. Ni siquiera es la carne. Y por eso tú vas a encontrar iglesias que antes de comenzar el culto comienzan a hacer exorcismo, expulsando al demonio. Cada domingo hay una expulsión de demonios de todos los miembros. A esa iglesia no se acerque, mi hermano, porque le pueden brincar a usted. Cuidado. Peligroso. ¿Cómo? Sí, no, es más peligroso que el COVID, sí, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace ese tipo de mala doctrina?
que la persona evada confrontar su concupiscencia, su pecado, su inclinación, su deseo, su atracción a lo malo, y recurre a la excusa de Adán. No, Señor, yo no fui, fue la maestra que tú me diste. La mujer, sí, ella fue. Y me dio polvitos que atarantan. ¿Sí? Agua que de venga, y caí. Es lo que dijo Adán, no fui yo, fue la mujer. Y de allí, hermano, el ser humano no nos hacemos responsables de lo que hacemos. No. Le echamos la culpa a otro. O decimos, yo no dije eso, yo no lo hice. Esa es la típica excusa de una persona que es tóxica. Nunca aceptar su responsabilidad cuando está haciendo pedazos a la familia, por ejemplo. Entonces, recuerde, cuando tengas ese deseo, no necesitas liberación, necesitas fortalecerte en el Señor. Y si caíste en la tentación, necesitas arrepentirte. No ser liberado. No ser liberado. Necesitas arrepentimiento. Si tú quieres seguir creyendo, ¿verdad? Esas falsas doctrinas, ese es tu problema. Por eso que dice, no que cada uno, versículo 14, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, versículo 15, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, caíste en pecado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Dónde está que se menciona aquí un espíritu? Que fuiste poseído por un espíritu de lujuria y por eso te metes a pornografía. Pero pastor, la palabra pornografía no está en la Biblia. Es un derivado, la palabra, para que te des cuenta, ¿verdad?, de una palabra que es similar a fornicación, que es fornicare. De ahí viene el pornicare, que es la pornografía. La misma raíz. Así que no me vengas a decir, es una derivación de la lujuria, es una derivación de la fornicación. Porque si tal vez no estás fornicando físicamente viendo pornografía, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo está excitado y estás fornicando. Tu mente está en eso, aunque tu cuerpo posiblemente tal vez no, a menos que hayas metido mano también, que es lo más seguro, que es el segundo paso. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Rompe la comunión que tienes con Dios. Tú mueres por las consecuencias de tu pecado. No hay pecado que no traiga consecuencias. Y la aflicción, el sufrimiento te está matando. Así literal, te está quitando vida. En cambio, cuando tú recurres al poder de Dios, sales vivificado. No pierdas, Santiago, vete conmigo a segunda de Pedro 2:9. Cuando tú buscas al Señor sucede esto. Ya cuando la prueba ya se convirtió en tentación, o la tentación surge de tu concupiscencia, porque están dos niveles de tentación ahí. Que la prueba se convierta en tentación porque estás débil, y en lugar de recurrir a fortalecerte, decidiste pensar, actuar y meditar carnalmente, o a buscar ayuda entre tus amigos y consejos entre tus amigos, y tus amigos no son, aunque vayan a la iglesia, no son espirituales, sino que son carnales. Vas a obtener un consejo carnal en el cual tú vas a ceder. Lo que era prueba, caíste en tentación. Y otro nivel de tentación es cuando de tu propia concupiscencia, de tu propia atracción, surge el deseo de algo que ofende a Dios. Eso se llama concupiscencia, ¿verdad? Entonces, te explico nuevamente eso. Leamos el versículo 9 del capítulo 2 de segunda de Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Quiénes son los piadosos? Lo hemos explicado. Piadoso es todo aquel que ama y tiene reverencia ante Dios, que lo respeta. Implica adoración,
implica servicio. Sabe librar de tentación a los salvos, le vamos a poner para que usted lo entienda más fácilmente. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, de Dios emana el poder. En ti está tomarlo o desecharlo y decir, bueno, como la salvación no se pierde, ¿verdad? Una canita al aire. Vamos a darnos una pequeña, ¿cómo se llama? Vacación de lo espiritual y vamos a darle un poquito de deleite a la carne. Está en ti. Está en ti. Sabiendo que el pecado va a producir en ti muerte, separación de la comunión con Dios. Dios no va a estar de acuerdo con eso, por consiguiente el respaldo de Dios hasta ahí llega. ¿Te lo puedo volver a dar? Claro que sí. Y no estoy hablando de perder la salvación, no me malentienda, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde la comunión, se pierde el respaldo de Dios. ¿Verdad? Y tienes que volver a trabajar con Dios, arrepintiéndote, dejando tu pecado, volver a la comunión, ¿verdad? Y hemos explicado eso, primera de Juan capítulo 1:9, capítulo 2:1, ahí está la solución de primera de Juan, claramente, en ningún momento dice ahí vuelva a recibir a Cristo, vuelva a aceptar y vuelva a bautizarse. Ahí dice simple y sencillamente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Se acabó el problema. Si usted recurre a esa salvaguarda, vuelve a la comunión, comienza a luchar por limpiarse con el auxilio y el poder del Espíritu Santo, liberarse de eso, ¿verdad? Recuerde, cuando usted reconoce, Dios permite la tentación para que tú reconozcas tu debilidad, para que tú sepas que tienes ese problema. Por eso lo permite. ¿Para qué? Para que con la ayuda de Él tú salgas fortalecido. Con la ayuda del Espíritu Santo, mi hermano, el primer proceso, ¿verdad? Cuando tú buscas el poder de Dios es simple y sencillamente dominio propio. Te va a dar el dominio propio para resistirlo. Y pasado un tiempo ya no va a ser dominio propio, sino que esa atracción va a desaparecer por auxilio y poder de Dios. Por auxilio y poder de Dios. ¿Entiende? Así que mi hermano, espero ser claro con respecto a esto. Fíjese bien, es importante que nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestra debilidad, para que estemos astutos y atentos allí ante cualquier, ¿cómo que se llama? Tentativa de Satanás para que nosotros entremos en tentación. ¿Entiende? Tenemos que saber y estar conscientes de quiénes somos y cuál es nuestra debilidad. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Orad y velad. ¿Para qué? No entréis en tentación. Una persona sin oración, una persona sin estar atento a lo espiritual, no va a ser capaz de poder resistir a la tentación. No va a poder. Y es por eso que hay tanto cristiano debilitado, porque no le gusta la oración. No le gusta. No le gusta estudiar la Biblia. Son cristianos light, si es que son salvos realmente, ¿verdad? Entonces recuerde, mientras estemos en el cuerpo, vamos a tener lucha con la carne. Siempre, pero tú tienes que hacerte responsable de ella y no echarle la culpa a un espíritu. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Para terminar, Gálatas es un texto que hemos estado utilizando mucho. 5, 16, 17. Mientras estemos en el cuerpo, en este cuerpo ligado al pecado, vamos a tener debilidad. En ninguna parte la Biblia dice que al recibir a Cristo, la debilidad desaparece. Dios da por cuenta que el cuerpo está muerto desde el momento que recibimos a Cristo Jesús. Y es una de las garantías de salvación. Este cuerpo ante Dios ya nunca va a volver a la vida. Pero encontramos la realidad que todavía seguimos vivos y todavía encontramos que todavía tenemos debilidad. Lo consiguiente es que aquella es una verdad espiritual. Y así nos ve Dios bajo la cobertura de Cristo. Y mientras estemos vivos, la debilidad sigue. Recuerde que cuando recibimos a Cristo Jesús, en nosotros surge un nacimiento espiritual.
y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. El nuevo ser creado convive con el antiguo ser creado. Entonces, la carne y el espíritu. Y no estoy hablando que hay una dualidad, eso no es así, ¿verdad? Está nuestro ser carnal y nuestro ser espiritual. Antes de recibir a Cristo solo éramos ser carnal, por consiguiente muertos en delitos y en pecados. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, más Él nos dio vida, ¿verdad? Juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. Recibimos el nuevo nacimiento. Tenemos, por consiguiente, una parte carnal que es imposible que se santifique y una parte espiritual que es imposible que peque. Ojalá que no te esté confundiendo, pero sí es. Y va a depender de ti cuál domina tu vida. Va a depender de ti. Por eso es que hay mucho cristiano carnal, porque depende de él seguir viviendo como antes, lo cual casi es una imposibilidad, ¿verdad? Si es que realmente es salvo. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, hermano, y esta no es una sugerencia, esta es una orden. Andad, vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne es la concupiscencia. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Muy entendible, ¿sí o no? Cuando tú estás en tentación tenés dos opciones únicamente. Dos opciones. Obedecer a la carne, que te va a traer graves consecuencias, o andar en el Espíritu. No hay otra. Las dos traen consecuencias. Unas consecuencias carnales y el otro consecuencias espirituales. Y eres tú quien decide. Mientras comiences a caminar en el Espíritu, más fortaleza vas a tener para resistir toda esa cantidad de tentación a la que vamos a ser sometidos mientras estemos en la tierra. Siempre va a estar esa lucha, siempre, de continuo, día a día, mañana, tarde y noche. Esa no va a desaparecer hasta que salgamos de este cuerpo. No va a desaparecer. En nadie. Aquí no dice que el pastor no va a ser sometido a esto. Aquí no dice que el cristiano maduro no va a ser sometido a eso. ¿Me entiende? Todos somos sometidos por este paso. Y a esa decisión le hago caso a lo que el Espíritu Santo quiere o le hago caso a la carne. No hay punto medio. Siempre se van a oponer, ¿verdad? Nunca va a existir que la carne va a estar de acuerdo y el Espíritu va a estar de acuerdo en algo. Nunca. Siempre va a haber esa oposición. La decisión es tuya, no es de un mal espíritu. La decisión es tuya, no de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu nieto. Es tuya, es mía. Yo decido en el momento si ando en el espíritu o simple y sencillamente satisfago los deseos de la carne. Una cosa te digo, como cristianos estamos llamados a andar en el Espíritu todos los días, para cuando venga el tiempo de la tentación, tengamos la capacidad de resistir el embate. Ten cuidado contigo mismo. Es posible que tú estés en este momento viviendo consecuencias de un pecado y no sea prueba. Cuidado. Reconócelo. Primer paso para reconocer, para poder salir, es reconocer. Tienes que reconocer que hubo un pecado que catapultó las circunstancias en las que tú estás. Si no hay ningún pecado o el Espíritu Santo no te guía a ningún pecado, entonces estás bajo prueba. Acércate lo más que puedas a Dios para ser fortalecido, para que esa prueba no se convierta en tentación. Dios lo que quiere es bendecirte, Satanás destruirte. ¿Con quién te vas a ir? ¿Andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne? Que Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor,
por tu misericordia, porque nos has permitido un día más en el cual hemos podido estar aquí, Señor Jesús, dedicando nuestro tiempo a ti, pudiendo abrir tu palabra, pudiendo instruirnos. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos que fortalezcas a aquel hermano que está en prueba, que lo guíes, que le muestres el propósito, que puedas darle la habilidad de enfocarse al propósito que tú estás buscando en su vida, a la bendición que tú quieres darle. Danos esa capacidad en este momento. Padre, si alguno lo que está viviendo es consecuencia de su pecado, dale la capacidad de poderlo entender en este momento. Y si todavía lo está practicando, que tu Espíritu Santo lo redarguya y lo convenza de pecado y lo haga retroceder y entregarte ese pecado, confesándolo, pidiendo perdón y suplicando, lo fortalezcas. Escucha su dolor, escucha su clamor, escucha su arrepentimiento. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús suplicamos misericordia. Que nos pongas en el corazón el deseo de estudiar tu palabra, de orar, para poder ser fortalecido en el hombre interior, para cuando venga el día malo, poder estar firme, como tu palabra dice en Efesios, firme en la posición en la que nos has dejado, cuidando esa posición. Danos, Señor Jesús, esa capacidad. Danos ese deseo de buscar esa fortaleza que emana de ti, porque queremos glorificarte. Padre, sabemos que los tiempos se han acercado a esta visita que el líder católico ha hecho a Irak, y ese pacto que firmó con uno de los líderes más sanguinarios que puede haber en este momento, el ayatolá, nos está dejando bien claro el tiempo en el que estamos. Tú sabes la lucha de ese líder religioso de ser el líder único de todas las religiones, lo cual tú mismo has dicho que lo va a lograr, porque lo dice en Apocalipsis. Va a haber una religión única. Y estamos viendo a nuestros ojos el cumplimiento de esa profecía, que esa profecía ya está caminando en su cumplimiento para llegar en poco tiempo a ser una realidad. Abre los ojos del que no lo ve, dale entendimiento para que pueda comprender el tiempo en el que estamos, que la pandemia y todo lo que ha pasado en este último año y lo que está pasando en este momento, la acusación de la Corte Internacional de Justicia contra Israel, el mundo contra Israel, es otra prueba del tiempo en el que estamos. Sabemos que tú has profetizado en Apocalipsis diciendo claramente que Israel va a quedar solo y que solo tú lo vas a proteger en la gran tribulación. Estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento y aún así mantenemos nuestra mirada en la tierra. Padre, tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, porque queremos y pedimos ser hallados fieles y ser hallados firmes, ser hallados con fe, y solo de ti puede emanar el poder para poderlo lograr. Ten misericordia de nosotros, Padre. En este momento también queremos adorarte y alabar con nuestros labios tu gran misericordia, Señor.